tal, compañeros? Hoy les quiero mostrar las tres sentadas que se hicieron en la mañana, que dio un beneficio de $159 menos 25.83 de comisión, de un total de $134.55. Voy a explicarlo lo más rápido que pueda porque solamente tengo un video de 15 a 20 minutos. Entonces, yo utilizo MetaTrader 5. Voy a poner aquí las posiciones. Ahí está. Ok, aquí yo utilizo MetaTrader 5 y por ende, cuando haces una inversión y la cierras, el MetaTrader te abre una flechita a la baja y te abre una flechita que apunta hacia arriba. Entonces esto quiere decir que de aquí para acá fue el tiempo de la inversión de apertura y cierre. Entonces, ¿por qué entré en ventas aquí? Esa es la pregunta que todos quisieran saber, pero es fácil. Voy a tratar de explicarlo lo más rápido y simple que pueda. Así que, por favor, si no me entiendes, busca información en internet. Hay mucho que aprender en internet, desde diccionarios o algo así. Alguna palabra que no entiendas lo puedes ver en internet. La teoría de Down nos dice que para ver un cambio de tendencia, cuando va a haber un cambio de tendencia, tenemos que buscar una buena oscilación. Entonces, en mi caso, yo voy en ventas. Yo siempre voy en ventas, no hago a la alza, así que no tengo mucho conocimiento a la alza. Yo conozco el mercado del euro japonés, entonces voy en ventas. La teoría de Down nos dice que tenemos que buscar los máximos más bajos. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos un máximo que se puede decir que es el máximo más alto que veo. Ya no veo otro más alto, y aquí tengo otro máximo más bajo que el anterior, pero todavía no veo un mínimo. Pero aquí llega el mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mercado me da un mínimo, si el máximo después de ese mínimo es menor que el anterior, voy. ¿Por qué? Porque me está dando a entender que hay un cambio de tendencia. Aún no sé si se va a volver lateral o bajista, pero sí va a haber un cambio de tendencia. Porque si podemos darnos cuenta, nos da un máximo más bajo que el anterior, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros utilizamos, yo en mi caso utilizo Fibonacci para medir. ¿Qué pasó aquí? Bueno, para medir y empecemos. Bueno, tuvimos que fue el mínimo. Aquí tenemos el máximo. Este máximo fue más bajo que el anterior. Entonces, ya sabemos que Fibonacci, su número más importante es el 61.8%. Entonces, si no sabes nada de Fibonacci, te recomiendo que mires videos en YouTube y aprendas sobre Fibonacci. Te vas a dar cuenta por qué es el número más importante. Bueno, en mi caso, para mí el 61.8 es más importante. Cuando Fibonacci te dice que 61.8 es un porcentaje importante, nosotros esperamos que haya un posible retroceso, que se puede ver aquí que el mercado rompió el 50%, no rompió el 61.8 y me saca un martillito tocando la línea 61.8 y rompe la línea 61.8. Pero ahí no entro. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando la confirmación. O sea, sí rompió. Y
esa vela es una vela envolvente. Entonces yo estoy esperando una confirmación. Esa confirmación me la da esta siguiente vela. Esta siguiente vela me rompe 72. Ese número para mí es uno de mis favoritos. Luego les voy a explicar en otro video por qué. Porque mi número 72 es favorito. Entonces cuando nos rompe 62 y esa vela cierra, la vela cerró rompiendo 62. Es obvio. Entonces yo voy en ventas. Voy en ventas porque el mercado ya me dijo que va a la baja. Ya hay un máximo más bajo que el anterior, hay un mínimo. Entonces es un posible cambio de tendencia a la baja. Otra de las cosas por la cual yo voy a la baja es porque la teoría de Down nos da una idea de cómo se maneja los movimientos primarios, secundarios y menor. Todos sabemos que el movimiento primario, dentro del movimiento primario está el movimiento secundario, y dentro del movimiento secundario está el movimiento menor. Yo estoy en el movimiento menor, que dura de horas a semanas, ¿no? Entonces, el movimiento secundario, cuando el movimiento secundario y el movimiento menor coinciden en una tendencia, es favorable de que la tendencia vaya hacia ese movimiento y tarde. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiero entender es que cuando H1 y M5 están en una tendencia bajista, es que el precio en M5 no te va a fallar. O sea, tampoco te estoy diciendo que cuando en H1 esté la baja tienes que meter en M5, no. No, o sea, tienes que hacer un análisis técnico y tienes que utilizar el lenguaje del precio, tienes que utilizar ¿cómo puedes decir? Por ejemplo, aquí yo tengo una estrella fugaz, ¿no? Es esta vela muy importante que está en el libro de análisis técnico de tendencias FX. Por si no has leído el libro de tendencias FX, pues creo que deberías empezar por ahí. Esta se llama el fugaz, ¿no? Entonces aquí tenemos un martillo. Entonces son temas que no es nada más de que no quiero que vayas a pensar de que porque miré un video que en H1 está la baja, yo en M5 voy a invertir $500 y ya gané 1000. No es fácil, porque si fuera fácil todo el mundo ganara dinero. O sea, no es fácil. Entonces, antes de meter tu dinero, debes de hacer un análisis técnico. Primero tienes que hacer un análisis técnico, tienes que crear tus fleets. Los fleets son los soportes y resistencias, un análisis técnico. Debes de tener conocimientos de la teoría de Down. Muchas personas no utilizan la teoría de Down y hay personas que la utilizan, pero no son conscientes que esa lleva una teoría que se llama Down, ¿no? En mi caso, yo leí el libro de la teoría de Down y me impresionó tanto que yo no sabía esto. Sí sabía hacer un análisis técnico, pero tenía entradas que tocaban mi stop loss. Ahora con esto es raro, o sea, no te estoy diciendo que todas mis entradas gano, o sea, por supuesto que voy a perder y de 10 tal vez pierda 3, pero un 70% de efectividad, imagínate, ¿no? Entonces no te estoy diciendo que yo tengo el 70, tampoco quiero que vayas a decir, oye, no, vi un video, no, o sea, te estoy dando a entender que antes de invertir acá, debes de tener un poco de conocimientos en estos temas. Y en mi caso, 61.8 para mí es un número muy importante. Entonces, cuando H1 M5 están a la baja, hay un máximo mínimo anterior, más bajo que anterior. ¿Sí me explico? La media móvil me está dando bajista. Entonces, esos son cosas que influyen demasiado. Y tiene un porcentaje muy alto a que el precio se vaya a la posición que tú quieres que vaya, en cambio que estés operando en H1 cuando esté en alza. Por ejemplo, si H1 está alcista, ¿no? Y tú estás operando en M1 o M5, es obvio que el precio posiblemente se vaya al alza. ¿Por qué? Porque H1 está al alza. Pero cuando el movimiento secundario del trío de Down, el movimiento secundario, el movimiento menor, está en la misma dirección, es más probable, no te estoy diciendo que siempre, pero es más probable que el precio se vaya en la misma dirección. Entonces, en este caso, yo estoy mirando acá y el precio efectivamente se va, no toca, no toca el stop loss, no lo toca, porque aquí lo tengo, y además un stop loss lo pongo yo siempre en 120, que serían 12 pips, ¿no? Entonces no toca
el precio de mis stop loss. Entonces ahí en esta operación, en el euro fue $81.79 en aproximadamente 3 horas. La otra de 73.66 fue también en la mañana. Entonces aquí tenemos un máximo, aquí tengo otro máximo y aquí tengo otro máximo, pero la tendencia en H1 está al alza. Entonces ahí no puedo hacer, a menos de que yo operara alcista, posiblemente podría entrar, pero no me interesa las tendencias alcistas. Yo me estoy enfocando siempre en las tendencias bajistas. Ahora, aquí cometí un error, sí, cometí un error, pero supe y te voy a explicar por qué no cerré la inversión. Aquí podemos ver que tengo un máximo mínimo. Entonces, en este máximo mínimo, esto todavía no aparecía, esto todavía no existe. Cuando el mercado me mostró que tenía yo un mínimo y aquí tenía yo un máximo menor que el anterior, utilicé Fibonacci y en M1 busqué una entrada que me busqué la mejor opción, una entrada que me ayudara, en este caso fue acá. Esta entrada me gustó y el precio toma su acción pero se regresa. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Por eso es bueno tener un poco de conocimiento en la teoría, porque muchas personas cuando el precio te regresa y toca tu stop loss, en mi caso no lo tocó porque yo lo subí. Pero ¿qué pasa cuando las personas no tienen el conocimiento, cierran su inversión pensando que perdieron y no es así? Cierran y cuando se dan cuenta el mercado se va a la dirección que ellos quisieron. Ahora, ¿por qué no la cerré? Porque este era mi máximo más bajo, ¿no? Ahora, cuando el precio se empieza a devolver a la, se puede dar cuenta que entra en un lateral o rango. Cuando se convierte en rango es porque hay acumulación y o distribución del precio. Entonces, cuando el mercado me muestra que hay un lateral, si rompe al alza es porque había una acumulación. Si rompe a la baja es porque había una distribución. Va a haber una distribución y el precio efectivamente se fue a la baja. ¿Por qué? Les voy a decir, estoy aplicando en análisis técnico, estoy aplicando algunos principios de la teoría de Down, estoy aplicando Fibonacci, estoy aplicando el movimiento secundario que coincide con el movimiento menor. Tengo más posibilidades de que el mercado se devuelva a mi favor que en mi contra. No sé si me estoy explicando, pero esto es lo que a mí me ayuda a tener beneficios. Ahora, cerré aquí porque yo tengo una meta de cumplir que son 13 pips. Yo por cada operación, por cada inversión que yo abra en venta, yo siempre busco 13 pips. Si en dado caso yo consigo 13 pips y el mercado todavía se sigue a la baja, yo cierro mi stop loss en 13 pips. Si el mercado me regala 30, 25, qué bien, qué chingón, ¿no? Pero yo siempre lo tengo en 30 pips. Mi meta, mi objetivo es 13 pips. 13 porque esos son los pips con los que yo puedo tener beneficios. No, en este caso 81 y 73 estamos comprando lotes de 0.70 y 0.75. En la otra que fue que tuvo un beneficio de 3.85, como pueden ver acá, entré aquí. Entonces, hacer otra vez el análisis. En mi caso, tengo el máximo, tengo
tengo este máximo mínimo, tengo este otro máximo mínimo, pero no me va a alcanzar. Es que no, es que es otro tema. En el siguiente video voy a explicar los mínimos, porque también los mínimos tienen mucho que ver. Entonces, muchas personas se estarán preguntando por qué no entra acá. No. Entonces, en el próximo video voy a explicar los mínimos y cómo entrar en los mínimos. Entonces, aquí no entro porque yo tengo mi propia regla. O sea, una persona me estaba preguntando por inbox cuál es mi consejo que yo le daba, y pues mi consejo les di diferentes reglas que yo tengo que cumplir paso por paso. Si todas las reglas del 1 al 10 se cumplen, el mercado me lo está cumpliendo, el mercado me está dando una oportunidad a mí. Tú nunca le vas a dar una oportunidad al mercado, el mercado te la tiene que dar a ti. Pero eso es otro tema. Entonces, aquí me da el otro mínimo, aquí me dio el otro máximo más bajo que el anterior. Pongo Fibonacci y empiezo a esperar cuando me doy cuenta que aquí el mercado estaba entrando en lateral, pero aquí me rompió el 76, que es otro de mis números favoritos. Entré en venta y cerré locamente, porque me desesperé. Le digo, esto, yo no soy paciente, hay que tener calma para esto, pero yo no soy paciente. Entonces cerré la inversión porque aquí yo pensé que iba a seguir. Sí me dio una estrella fugaz. Esta vela se llama estrella fugaz. Entonces no lo digo yo, lo dice el análisis técnico, ¿no? Entonces no voy a pensar que yo le estoy poniendo el nombre a todas las velas. Entonces cerré y inclusive el precio se fue a la baja. Cerrando a la media hora el precio se fue 23 bits. Entonces, como les decía, tengo más probabilidades de ganar cuando estoy aplicando la teoría de Down, estoy aplicando Fibonacci y estoy aplicando el movimiento secundario con el menor que coincida. Entonces, hay mucho que hablar todavía sobre esa estrategia, tengo mucho que contarles. Esto todavía es algo principal, pero en 20 minutos no lo puedo explicar. Entonces, si ustedes quieren que yo vaya explicando tema por tema, si en un video quieren que les explique por qué utilizo la teoría de Down, por qué utilizo Fibonacci, por qué utilizo a veces utilizo las ondas de Elliott, me gusta medir las ondas de Elliott, me gusta reconocerlas, a veces me pongo a jugar y empiezo a reconocerlas y eso me ayuda también un poco. Si quieren que yo les haga un video de una explicación más detallada sobre esto, se los puedo hacer. Entonces esto es todo. Yo más quería mostrar la inversión que se hizo. Fue un total de 159 menos $25, un total de $134 en 3 horas aprox. Espero les haya gustado el video y cualquier cosa me pueden escribir en inbox.